creo que me voy a buscar algo que necesitamos. Voy. ¿Quién cree que sería bueno traer una motocicleta detrás de la autocaravana? Si la Fénix tuviera la moto colgando detrás, esto sería un paseo en lugar de un montón de ejercicio. Esta señora se llama Flo. Se llama Flo y desde ayer que nos ayuda y que ahora la bicicleta es la suya, le prestó la bicicleta a Mau para ir al pueblo. Tenían una, así que da igual. Yo me quedaría aquí trabajando y esta señora es la señora más buena que yo he conocido en mi vida. Gracias, Flo. Thank you so much, Flo. No worries. Ok, acabo de colgar la llamada con Mau. Creía que la cámara estaba grabando, pero no lo estaba. Se le había olvidado avisarme. Le dije, por favor, son las 12 del día. Tuvo que hacer 8 kilómetros y medio más o menos en bicicleta. No está acostumbrado. Y entonces le dije, por favor, avísame cuando llegue, ¿sabes? Para estar tranquila, que todo salió bien. Y se le había olvidado. Bueno, ya llegó, está en la tienda, está buscando alguna pieza o algo, no sé, la bomba de gasolina misma, no sé. Después nos llamará otra vez y nos dirá entonces o que compró o simplemente que está viniendo para acá y después cuando llegue entonces que nos cuente. Yo estoy aquí trabajando en los videos y a seguir, a trabajar. Ah, se me olvidó decirle. Estoy con esto. Este va a ser mi ayudante. Este va a ser un amigo fiel, pero muy fiel. Funciona con baterías, funciona con un cable USB. Y por suerte. Aquí hace un calor hoy, pero un calor demasiado. Aquí tuve que poner esto porque me estaba entrando tremendo calor, tremendo sol directo aquí en la ventana, me estaba ahogando. Entonces usé esto, lo compramos en South Carolina, la primera vez que lo usamos, la primera vez que lo uso. Y tiene que estar cerca porque claro, no es un ventilador, pero está súper. Se puede rellenar con agua, pero no estoy segura de dónde va, entonces esperaré a Mauri para no fundirlo. Y sí, la verdad que ayuda mucho. Por lo menos un poco de aire, ¿sabes? Algo que se mueva por aquí porque hay tremendo calor. Oye. Entonces. Ay, mija, que hace dolor de huevo. Oye, que está en cámaras. ¿Cuánto tardaste en ir allá? No sé. Bueno, ya veremos entonces cuánto va a tardar en venir para acá. ¿Arreglo algo de comer? ¿Para cuando venga a comer? ¿Qué quieres? Ya, en la 1:30, vida. Te quiero. Ten cuidado, ¿viste? ¿Es peligrosa la calle? No. Bueno, te esperamos aquí entonces. Está bien, me deja. Ten cuidado. Sí. Chao. Te quiero. Mamá. Yo también. Chao. Chao. La 1:30. Vamos a ver cuánto tarda. ¿Quién es este gato que está aquí? ¿Qué está pasando por aquí? Veo todos los ventiladores andando. ¿Viste? La gente que quiere más calor del mundo. Sí, pero Y aquí tienen está todo. para ahogarse. ¿Está para pagarse aquí? No, no me digas eso. Sí, hace Que tú mucho quieres calor. ir a Miami, el calor de Miami. Sí, pero afuera. Ah, afuera. Ah, sí. A ver, yo le cuento, salí un par de veces a ir al baño, que está a 5 minutos aquí a pie. Y en esto mismo estaba pensando, mira, hay 90 grados, pero está la playa, hay viento, ¿sabes? La gente está de vacaciones. Pero claro, aquí adentro, también con toda la ventana abierta, Aquí hay un calor detrás del tremendo. edificio. Sí. ¿Cómo te Pero fue? esta es la Florida, mi amor. Sí, esta es la Florida. Bienvenida a la Florida. Y esto no es nada en realidad todavía, porque faltan muchos meses para agosto. Pero bueno, ¿cómo fue? Cuéntanos. Bueno, el viaje duró 37 minutos. Sí. Lo que pasa es ¿Cómo? que paré ahí a conversar un poquito con Flo. Ok. ¿Encontraste todo? Hacía rato que no montaba tanta bicicleta. Ah, sí, imagínense.
y todo el tiempo iba pensando en el motorcito. Si hubiera tenido el motorcito aquí. A ver, Pero hay bueno. mucho peso. Sí, hay cosas todavía con el peso que no... Bicicleta. Si encontraran un par de bicicletas más baratas de uso, esto sí sería una gran cosa. Pues nada, ahí traigo piezas que no sé si van a funcionar. O sea, pasé 1 hora en la tienda con un señor que me quiso ayudar bastante. Espérense, que yo acabo con la comida, porque el pobrecito necesita comer. Y este señor me ayudó a buscar entre piezas porque recuerden que estamos hablando de un sistema de inyección que no es algo de fábrica. Y no es como llegar a una tienda de partes y decir, dame la bomba de gasolina para un Chevrolet del 2008 con un motor tal. No, no es así. Tuve que empezar a tirar piedras, como decimos en Cuba, y decir, sácame la bomba de un carro, un Chevrolet del 2012 con este motor. Y entonces mirar las especificaciones de la bomba para ver si cumple con lo que este sistema requiere. Y no servía, y después busca esta otra, esa otra no tenía la información, luego busca esta otra tenía algo de información pero no toda, y así, a veces tenía que salir de la tienda porque dentro de la tienda no funcionaba el internet, a buscar información sobre una bomba en internet, y bueno, al final compré una bomba que me dice la presión máxima que es capaz de bombear. Pero no me decía la presión mínima, no dice, en realidad no la encontré por ningún lugar. Pero a este punto agarré esa misma porque tiene bastante máxima presión y yo espero que la mínima presión también sea la suficiente para que el sistema funcione. Ahí la tengo, ahora tocará bajar el tanque y toda esa otra parte. Pero bueno, como Katia dijo, vamos a comer un poquito, descansar de mi paseo en bicicleta y luego empezar el trabajo. Desmontar. Yeah. Entonces, ahí abajo se va a quedar Mauri desmontando y bajando el tanque de la gasolina otra vez. Y no sé dónde lo puso, pero hay un... Déjeme ver. Ah, míralo aquí. Espero no haberlo matado. Estaba organizando otra vez la mesa desde el almuerzo hasta la oficina y se me cayó un poco de agua arriba. Espero no haberlo matado porque nos hacen falta 2 computadoras. Una la uso yo para trabajar normalmente, una la usa Mauri cuando trabajamos los dos, ya lo vieron. Esto pararía el trabajo pero de una manera increíble, así que ojalá que se seque y que no lo haya matado. Man, you should do this for a living. La primera idea fue abre la llave y cierra, abre la llave y cierra para hacer que el sistema sacara la gasolina, pero iba a ser muy lento, pero muy lento. Entonces conectaron una batería aquí y ahora estamos sacando la gasolina para bajar el tanque, porque es claramente más cómodo bajar un tanque vacío que un tanque lleno, ya que pesa por su cuenta. Entonces ahora sacamos la gasolina y vamos a bajar el tanque. Ya se le pueden ver las tripas otra vez al tanque de gasolina. Este es un filtro, ¿no? Este es un filtro y este es un tubo, solamente un tubo, porque como la bomba estaba afuera, solamente necesitaba un tubo que llegara al fondo del tanque para recoger la gasolina desde ahí. Ahora lo que voy a hacer es desatornillar esta unión, quitar este tubo y aquí en este espacio se va a poner esta bomba ahora que va a ir entonces dentro del tanque, sumergida dentro de la gasolina. Para que se quede más fresca. Para que trabaje fresca, para que no vaya a aspirar aire en caso de que esto estuviese aspirando aire, lo que no creo porque se ve todo bien sellado todavía. Pero bueno, se eliminan todos esos posibles problemas. A ver, 17 horas después, se hizo de noche. No, 17 no, pero 2 o 3 horas después. Y tenemos buenas noticias, ya me quieren contratar aquí. No, esto es grandioso, ¿sabes? En serio. Dice, esta es la mejor
como dijo, entrevistas de trabajo que yo he tenido en mi vida. Dice, claro, está aquí desmontando todo. Mauri está arreglando todo solo. No necesita nada, no necesita ayuda. No, la verdad. Estamos listos para poner la bomba de gasolina adentro del tanque. Y entonces después yo no sé si montar otra vez el tanque en la caravana. Ya estamos listos para ponerlo otra vez. Aquí se está poniendo todo nublado de nuevo. Pero bueno, para Mauri, así no trabaja con el sol. Estaba muy fresca, muy sabroso aquí arriba, aquí afuera. Por suerte. Ok, vamos para allá. Es momento de que la Fénix vuelva a resucitar. Pero que se acabe de morir ya también, ya, ¿sabes? No se muera más. Sería bueno. Perfecto. Yo creo que ya, si va a arrancar, arrancará. Ok. Vamos a probar. Yo en realidad no sé ni si estar contenta, porque esta mañana también se movió, ustedes lo vieron, desde el parqueo allá nos movimos hasta aquí y funcionó. Así que, no sé, ojalá que la vieja estaba rota o era el tipo equivocado y entonces se sobrecalentaba. Ojalá que haya sido solo esto, yo no sé. Yo siento no haber encendido la cámara antes, pero no esperábamos nada parecido. Hoy por la tarde vino un señor aquí que es amigo del mecánico y se puso a hablar con nosotros y le dijo a Mauri un montón de veces: mira, este es un montón de trabajo lo que tú hiciste, mira un montón de trabajo lo que tú hiciste, mira, está muy bien, mira, está muy bien. Mauri con el tanque de gasolina ahí tirado en el piso, bueno. Y este señor antes vino y nos preguntó, casi preocupado: ¿cuándo se van ustedes? ¿Cuánto se quedan? ¿Cuándo se van? ¿Cuánto se quedan? Y Mauro le dijo: no sé, probablemente nos vamos mañana, bla, bla, bla. Bueno, ahora volvió y nos regaló una botella de tempranillo, vino español, como ustedes saben, con mucho entusiasmo, un trozo de queso, unos limones, mira, en serio se lo estoy diciendo, no es mentira, y nos pidió casi como en serio, casi como un pedido: si vuelven para acá o si cuando bajen al subir o si van a volver otra vez, por favor pregunten a Robert, que es el mecánico, de mí, porque le voy a enseñar la zona por aquí. Dice, pueden quedarse en mi casa un par de días, no hay problema. Entonces, otra persona que conocimos aquí, Flagler Beach, donde hay personas maravillosas que nos están ofreciendo más de lo que íbamos a pedir o a imaginar o a necesitar en realidad. Y este señor también nos ofreció una ducha. Un vecino igual antes vino y nos dijo: oye, necesitan ducharse, porque yo tengo agua. Dice: no estará muy caliente, pero tengo agua. Yo en este momento me ducharía hasta con agua congelada, no me importa. Pero la verdad que todo el mundo se ofreció a ayudarnos, todo el mundo se ofreció algo, todo el mundo deseó compartir algo con nosotros. Y esto es grandioso, sin conocernos, sin, ¿sabes? Un cariño increíble. No sé, no estaba acostumbrada, porque la gente siempre te tiene miedo, la gente siempre está cerrada, ¿no? Pero la verdad que está súper. Pues yo creo, por lo menos para mí, que me hice la ducha más rica de mi vida. En serio. Por lo menos de esta nueva vida. Un vecino, bueno, amigo del mecánico, también nos ofreció una ducha. No sé si antes se lo había contado. Pues acabamos de ducharnos.
Y fue grandioso. Fría, porque fue fría. Todos los amigos del mecánico que vienen por acá y nos ven trabajando en la autocaravana y ven la autocaravana y ven a Paco y siempre encuentran algo que les hace, que les llama la atención sobre nosotros y pues, nos brindan algo. Sí. Este vecino nos ofreció la ducha. Sí, que era de Era su un casa. muchacho. Yo creía que era una ducha, ¿sabes? Una ducha exterior, una duchita de la que estaban afuera. Pero no, cuando le tocamos por dije, no, toquen la puerta, yo le enseño. Y cuando le tocamos la puerta era dentro de su casa, así que fue grandioso. No, la verdad. Y no la necesitábamos. Bueno, Mauri se pasó el día entero ahí acostado en la caravana. Yo fui a correr, fue un día de tremendo calor. Grandioso. Fue muy buena, muy refrescante. Sí. Muchas gracias a los vecinos. A todo el Sí, mundo por aquí. a este pueblo y a la Florida y al karma y al universo y gracias, la verdad. Nos vemos mañana entonces. Mañana lo vamos a disfrutar un poquito también de la playa o del Mañana lugarcito. vamos a ¿viste? aprovechar y vacacionar aquí. Exacto. Buenas noches. Buenos días. Yo acabo de volver de correr. Mauri acaba de volver de para hablar con el mecánico y agradecerle otra vez. Yo todavía estoy viva. Esto significa que Mauri no me mató porque la computadora no se murió. Anoche la abrió toda completamente y la resucitó. Tenía agua abajo el Por teclado, todos tenía lados. agua. No, la verdad. Aquel ventiladorcito que me estaba haciendo tanta falta, lo quise moverlo desde la izquierda para la derecha y como estaba lleno de agua y era la primera vez que lo movía lleno de agua, se echó a perder la computadora. Pero nada, funciona, ahora está aquí cargando vuestro próximo video y nosotros ahora damos la vuelta al asiento y vamos a probar la Fénix, ¿verdad? Vamos. No en la carretera principal. No, nos vamos a quedar aquí en el pueblo, en todas las callecitas secundarias que hay por aquí y darle vueltas por, yo no sé, 20 minutos, 30 Sí. minutos o algo, a ver que todo se quede caliente, que todo haga lo que tiene que hacer y cuando estemos seguros iremos a la carretera. Bueno, no revisamos en realidad cuánto condujimos, ¿verdad? ¿Tú miraste el reloj? No, pero 3-4 millas tal vez. No sé. No miramos, somos muy malos en esto. Probamos por aquí por un montón de callecitas, primero bien despacio, máximo 30 millas por hora o algo así. Y ahora por último salimos a la autopista, a la A1A. Y yo pensaba que iba a ser de 45 millas por hora y resultó que era de 25 millas por Sí, hora por lo menos. en la zona donde... Exacto, en esta parte que está el pueblo, ¿sabes? Pero bueno, me las arreglé para llevarla hasta casi 45 millas por hora, cruzando el límite, pero bueno, no se lo digan a nadie. Sí, no, fue un momentito para probarla, ¿no? Y le di unos acelerones fuertes a ver si cómo funciona, si la bomba es capaz de suplir la cantidad de gasolina que necesita el motor. Y hasta ahora Exacto. parece que sí, vamos a cruzar todos los dedos, tocar madera y todo eso. No sé si esta tarde luego volver a tal vez tomar carretera hacia allá, que es 45-50 millas por hora, y probarla un poquito, o si salir hacia acá ya. De todas maneras, esta gente nos dijeron, si pasa algo nos llaman y te recogemos. te remolcamos. Así que nada, paramos aquí en un lugar que les va a gustar. Exacto, vamos a ver a dónde aparcamos. Ahora por fin disfrutar algo, porque la verdad es que ha sido una parada de cero disfrute. Bueno, y entonces voy a enseñarle y tú abre lo que hay que abrir. ¿Vamos a tener vista playa entonces hoy? Deja Yo ver creo que cómo- sí. ¿Cómo se ve desde aquí? ¿Cómo es? Ah, Wow. Paquito no se quiera ir a surfear, Sí. todo estará bien. Eso es el problema más grande, Paquito que quiere escaparse. ¡Ah! ¡Qué rico! Llegó el surfero. Llegó el aprendiz de surfero. Exacto. A Mari le prestaron esta tabla. Y adivinen quién. Sí, exacto. Siempre la gente del mecánico, siempre ellos. También una tabla de surf.
Entonces Mauri tenía su traje desde Gran Canaria, vino. Y nada, ahora a disfrutarlo. Mauri conoció una muchacha ahora en el camino, viniendo para acá con su tabla, que quiere aprender. Y fui a preguntar en una de las tiendas que hay por aquí alrededor de la calle, ¿no? Fui a preguntar por alquilar una tabla y todo esto. Y le dijeron que no es un buen momento para aprender. Parece que hay olas muy altas o no sé, peligrosas o no sé, tal vez el viento, no sé. Ella no supo explicarnos porque ellos no le explicaron. Entonces espero que no pase nada. Y él quiere probar, dice, bueno, estoy aquí, por lo menos 1 o 2 horas la hago y si veo que no me siento bien, en 2 minutos estoy afuera otra vez. Así que vamos a ver cómo le va. Bueno, familia, ya se acabó la clase de surf y no duró mucho. Ni siquiera intenté agarrar una ola porque esta área aquí estaba bastante fuerte y me pareció que me iba a tragar un poco de agua y no quise intentarlo. Aparte, estoy fuera de práctica, o sea, hace 4 años que estuve practicando en la espuma. O sea, si saben de surf, saben que la espuma es como para los niñitos chiquiticos. Y ahí es donde yo estaba aprendiendo. En Gran Canaria, Las Palmas. En Gran Canaria, hace 4 años. Por lo tanto, me di cuenta rápidamente de que esta área no era para mí. Hice algún intento leve, pero que va, nada definido, nada decisivo, no me monté en ninguna ola. Tampoco tragué agua, por suerte, lo cual no es un logro ni me siento feliz de ello, pero... Bueno, pero te gustó por lo menos bueno, ponerte tu traje, usar la tabla, entrar con la tabla, sentir esta cosa en tus pies. Sentir el océano otra vez, el olor a cera, el olor a bronceador, está bien. Lo disfruté un poco, aprendí un poquito. Todavía esa tabla no es ni siquiera la adecuada para mí, para el nivel al que estoy, para aprender. Pero bueno. Buscaremos una tabla mejor y habrá olas mejor. Seguiremos practicando. Yo me acuesto. Toda esta costa este de los Estados Unidos, de la Florida, bueno, de la Florida voy a decir, parece ser bastante fuerte y de olas cortas, y es algo que no es muy bueno para aprender. O nada bueno, aquí no hay muchos principiantes. Ahora voy a ir por ahí a encontrarme una ducha, a enjuagarme todo el traje y quitármelo y disfrutar un poco de la playa, así como está haciendo Katia por aquí. Ahora va a pasar algo por primera vez, ¿verdad, Mau? Esta es la primera vez, ¿verdad? Sí. Primera vez ever. Tenemos nuestra puerta-ventana abierta, tenemos vista a mar, hicimos una ensalada y entonces... Hora de almorzar mirando el mar. Vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, la teoría es que nos montamos aquí arriba de esto y nos vamos a montar ahí arriba, pero... Ahora que no está la moto. Exacto. Vamos a ver. Si hubiera una moto o una bicicleta, pues... Tal vez no podríamos. Pero bueno, vamos a ver, ahora sí sirve, vamos a ver. Si es cómodo, si no vengo por adentro, ¿sabes? Yo soy cortica, ¿eh? Primero te sacudes los pies. Ok, dale, acompaña. Ok, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Yo tengo la agilidad de un... Elefante.
Espera. Ok. Ya está. Ah, ok. Se puede. A mí me gusta. Ya estamos la verdad aquí. que sí. Con los pincitos aquí afuera. Rico, pero rico. Sí, no, ya me encanta. Lo Gracias, próximo que vamos a hacer es poner una alcancía aquí en la parte de atrás de la autocaravana diciendo: si te gusta, echa una moneda. Hay un montón de gente que pasa y mira y dice Qué lindo, Y qué también lindo. O a estábamos- veces estábamos con la puerta abierta y también nos hicieron un cumplido. Claro. Qué buen aparato tienen. Mucha gente le pregunta, ¿pero lo construyeron ustedes? ¿Pero en serio? Sí, sí, la verdad que sí. Y ahora la vamos a disfrutar. Después de 2 años me parece... Ya es hora ya. Bueno, familia, se acabó. Yo estoy cansada. Ya nos toca dejar este lugar que no estaba en los planes, donde nos rompimos, pero donde pasaron un montón de cosas lindas, vimos un montón de cosas que valió la pena, surfeé un poco, o sea, Fue grandioso. pasaron cosas que no estaban para nada planeadas, pero fueron grandiosas todas. Sí. Nos vamos agradecidos, muy Sí. agradecidos de las personas que conocimos aquí, Rob y Flo, pero también Brian, un señor que nos conoció, Titi o Piti, ¿cómo se E.T. llama? que nos E.T.. ayudó, nos llevó a la tienda de partes cuando lo necesitábamos, No, la verdad que al fue- vecino acá que nos brindó su La ducha, ducha. o sea, hemos encontrado un montón de Sí. gente maravillosa y estamos muy agradecidos de eso. Sí. Pero bueno, mañana tiene que continuar el viaje y nos vamos así un poco con los dedos cruzados porque bueno, ya saben que la inyección electrónica ha estado Fallando un dando petate, pero bueno, poquito a poco, despacio, seguimos utilizando la carretera de la costa que es bien lenta y vamos mirando cómo se comporta la Fénix, Exacto. que volvió a renacer. Yo quiero pedir disculpas porque hoy le dijimos, no, mira, le vamos a enseñar cómo comemos por aquí, pero la cámara nos abandonó y entonces no grabó nada. Pero Ah. la única prueba que tenemos, más o menos una prueba, es una foto que nos sacamos. Pero habrá más ocasiones, ¿sabes? De ver lindos lugares y de comer con la puerta abierta como hicimos hoy. Así Sí, que estuvo la próxima grandioso. vez sí, comerán con nosotros la próxima vez, te lo Sí. prometo. Por esta vez nos vamos y nos vemos en el próximo episodio. Parece que estamos Melancólicos. melancólicos, pero No, estamos no. cansados. Estamos cansados y estamos contentos. Todo sale bien. Y queremos levantarnos temprano Exacto. para ver El amanecer. el amanecer. Estaba pensándolo en inglés. Ah, ok. Queremos ver el Sunrise. amanecer mañana antes de irnos aquí como para despedirnos del lugar. Exacto. Así que vamos a dormir. ¿Le ha gustado? Pongan un me gusta. ¿Se han suscrito ya? Porque nos tienen que acompañar en el viaje, ¿oíste? Vamos siguiendo bajando para el sur de Florida. Y compartan los videos para seguir creciendo. Recuerden que necesitamos generar ingresos suficientes como para vivir de esto y seguir viajando por mucho tiempo. Seguir echando gasolina. Hasta la próxima, familia. ¡Chao! ¡Los queremos mucho!